Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión de Nutrición y Deporte. Yo soy Ernesto Solís, encargado del área audiovisual en la Dirección General del Deporte Universitario, y hoy, una vez más, estoy con la licenciada en nutrición, Rebeca Camacho. Licenciada, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Ya lista para comenzar esta transmisión del martes? Ya lista. ¿Emocionada? Sí, Venga, emocionada. hoy vamos a hablar del plato del bien comer y del sistema de Mexicano de alimentos equivalentes. mexicano de alimentos equivalentes. Sistema mexicano de alimentos equivalentes. Venga, pues ¿qué nos trae? Enséñenos, compártanos su presentación. Bueno, Estoy ansioso. En lo que comparte, déjeme recordarle que el martes pasado, además de que nos fue muy bien en la transmisión, hubieron muchas dudas. Si es posible que al ratito, cuando finalicemos esta presentación, igual podamos retomar algunas. ¿Qué le parece? sí, claro, está muy bien. Excelente. Pues Bien. adelante. Entonces, vamos a hablar, bueno, como ya nos mencionó Ernesto, el plato del bien comer y el sistema mexicano de alimentos equivalentes. Ok. Y esto es porque a todos los deportistas que vienen aquí a la UNAM, a la Dirección de Medicina del Deporte, que es donde yo me ubico, se les da esta guía de alimentación. Esta guía de alimentación que pues está doblada en 3 partes y que contiene lo que es el sistema mexicano de alimentos equivalentes, pero resumido en muy poquitos alimentos por grupo, pero los que son más esenciales o más cotidianos, y que nos da la información para que el deportista pueda ir creando sus menús. Así preparamos las dietas y les vamos explicando cómo puede ir creando sus menús a través de esto. Entonces, para que no sé qué pasó. A ver, espérenme. Allá. Para que esto le funcione bien, ahorita para explicar un poco más esto, pues vamos a hablar primero de qué son los grupos de alimentos. Los grupos de alimentos, vamos a ver que hay muchísimos grupos, cada país tiene sus propios grupos de alimentos, cada gobierno tiene sus propias, lo que sería su equivalente a secretarías de salud, pues van a diseñar sus propios grupos, y está, por ejemplo, que duró por años en Estados Unidos, que es el de 4 grupos, que es el de leche, como que el de vegetales, el de lácteos, el de vegetales, el de cereales y el de o granos, que le llaman más bien ellos, y el de las carnes. En este grupo, ahí en esta imagen se ven como que todos valen lo mismo, hay que comer lo mismo de todos los grupos. Entonces estas imágenes se han ido modificando a lo largo del tiempo para crearle a la persona, darle más información, y no solo la imagen de que hay 4 grupos. Por ejemplo, este es el de Canadá, pero este arco iris igual le funciona a Estados Unidos, o le ha funcionado, donde ya vemos que en rojo están en el centro del arco iris, o en la parte baja del arco iris, un cuadro más pequeño que ya no nada más nos dice son 4 grupos, sino que el grupo de cereales o granos pues se ve mucho más amplio que es lo que se debería de comer. Y en verde tenemos a todos los que son los vegetales, frutas y verduras, que les llamamos nosotros, y que están también, que es después lo que se tiene que comer, y así va cambiando. Aquí en el grupo de la leche, pues el problema en los lácteos, ellos incluyen el helado y la mantequilla, que vamos a ver que esas son de las principales diferencias que nosotros tenemos en nuestros grupos en nuestra conformación de grupos de alimentos. También las pirámides, seguramente conocen muchas pirámides que se han hecho, hay pirámides de alimentación en cada país, y hay muchas ahorita. Pues tenemos pirámides, las de Teotihuacán, tenemos también las de Egipto, tenemos las de Gaza, muchas pirámides, ¿no? De alimentación, las pirámides ya de las de alimentación, pues van cambiando, y esta, por ejemplo, es de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, y antes nada más se dejaba acá en la cúspide las grasas y los azúcares, para que quedara claro que era en menor porción lo que se debería de comer. Pero ahora sí ven en esta pirámide, por eso puse esta, porque este es del 2015, ya subieron ahí a todos los embutidos, ahí lo que se ve son embutidos, y entonces ya se dice, claro, en España pues tiene un mayor consumo de embutidos de lo que tenemos en México, y ahí ya se les pone también del lado del que, o consumo opcional, ocasional o moderado, ¿no? Y también vamos viendo que en la base pues está el agua, el ejercicio y otras cosas que van agregando, y otra vez después siguen los cereales, después frutas y verduras, que es lo que más se debe de consumir,
y las carnes y los lácteos están en el mismo escalón de esta pirámide. Como esta pirámide, el problema de las pirámides, por lo que muchos países no las usan, es porque lo que queda en la cúspide, que son los azúcares y las grasas, se recomienda que eso sea lo que menos se come. Pero a veces la imagen de la pirámide nos da la idea de que lo que hay hasta arriba debe ser lo que es lo más importante. Entonces, por eso en muchos países están usando el triángulo, o sea, que es la pirámide invertida, o en otros trompo, que ya es la pirámide invertida y ya nos dice hasta arriba, pues lo que más hay que consumir y en mayor cantidad cereales, después frutas y verduras, etcétera, ¿no? Y hasta abajo las grasas y los azúcares, que es lo que menos hay que consumir. Nada más que les digo yo, pues estos trompos, ya los niños de ahora ya no conocen los trompos, ¿no? Más que los tacos al pastor, no conocen más trompos, entonces pues es complicado. Estos platos, también se han creado estos platos del bien comer como para ayudar a la persona a que diga, ok, divido mi plato visualmente y esta cantidad es para esto, esta cantidad es para este otro grupo y así. Entonces esto es lo que más se usan, este es del Reino Unido, los platos del bien comer y van teniendo diferentes grupos de alimentos según cada país, según las costumbres de cada país. En por ejemplo, sí agregan el azúcar, el grupo de los azúcares y las grasas. Vamos a ver que no en todos los platos los agregan. Este es el plato de Estados Unidos, el plato del bien comer de Estados Unidos, donde vemos que tenemos las frutas ahí en rojo. Ya nos dice más porción, no nada más como los 4 grupos que había antes, sino ya nos dice más porciones, de qué cantidad las frutas, qué cantidad los vegetales, que serían en sí las verduras, los granos, que son básicamente los cereales, y la proteína, donde meten ellos a los alimentos de origen animal, y aparte está el grupo de los lácteos, donde está la leche, y los quesos, la mantequilla, etcétera, ¿no? Entonces, ese grupo, ya estos, plato del bien comer ya incluye más y una imagen, una idea de que con la pura imagen nos damos cuenta de qué es lo que tenemos que comer en mayor porción en nuestro plato. Y en México usamos que es el plato del bien comer de México, que podríamos ver así como que visualmente está dividido como que en sextos. Y vemos que un sexto le toca a las verduras, un sexto a las frutas, 2 sextos a los cereales, otro sexto a las leguminosas, que son frijoles, garbanzos, habas o lentejas, y otro sexto a los alimentos de origen animal, ¿no? Es más o menos como lo plantea el plato del bien comer. Hay que tener en cuenta que está pues basado para toda la población del país, de México. Y ¿por qué aclaro esto? Porque, por ejemplo, este gran consumo de leguminosas, pues no se ve tanto en la ciudad, se ve más en la población rural, pero en la ciudad no vemos un consumo así de leguminosas. Pero bueno, y entonces ahí viene ya leguminosas y alimentos de origen animal, frutas y verduras y cereales, ¿no? Si lo vemos en tercios, pues ya nos queda ahí en verde, en amarillo y en rojo, cómo es que tendría que ser el plato del bien comer. Entonces, la idea de esto es decirle a la población, porque esto se usa para orientación alimentaria, y entonces es decirle a la población, en gran parte tú si tienes un plato, debes de tener esta proporción en tu plato para que tu dieta sea saludable. ¿Por qué se hace así? Porque es muy sencillo visualmente para la población, pues que le quede claro, así nosotros a simple vista vemos que lo que más tenemos que comer es frutas y verduras y cereales, y lo otro pues en menor proporción, ¿no? Entonces, para eso se usa, ese es el plato del bien comer que está ahí, les pongo la norma oficial mexicana en la que está basado y que lo explica cómo debe ser la orientación alimentaria. Aquí si ven el problema del plato del bien comer, que es una de las cosas que a mí no me gusta, es que no está el grupo de azúcares ni de grasas, porque se les dice a las personas que eso lo coman en poca cantidad y lo menos que pueda, ¿no? Entonces, sin embargo, pues así como que queda muy al aire la idea de cuánto es poca cantidad y cuánto es lo menos que pueda, ¿no? O sea, puede decir no como nada de grasa, 0 grasa, entonces, pero se supone que como son accesorios, no lo ponen en el plato del bien comer. Entonces, pues les decía, en México usamos el plato del bien comer, sobre todo para orientación alimentaria, pero ya para una dieta personalizada usamos ese engargoladito,
que es el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, y que ya trae ahí todos los alimentos que debemos de, se intenta tener casi todos los alimentos que se consumen en el país, y ya nos dice cuánto tienen de proteínas, cuánto de hidratos de carbono, cuánto de algunas vitaminas, de algunos minerales, etcétera, ¿no? Y hasta tiene su presentación ahí para Muy el elegante. celular, y lo pueden usar para el celular. Bueno, entonces, bueno, esto lo hizo Funsalud, pero esto empezó a funcionar ya desde hace años. Se empezó a crear, no es muy reciente, pero esto ya va en la 4ª edición, y aún así lo hemos ido creando pues con los años. Ahí nada más les pongo la referencia hasta abajo en azulito, Salud, que es fns.org.mx, y ahí es donde se pueden, porque siempre me preguntan, ay, ¿dónde lo puedo adquirir y demás? O la versión para el celular, y pues ya ahí pueden conectarse. Bien, entonces ahora vamos a hablar de este Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, que en primer lugar vemos que no son 4 grupos o así tan sencillo como las otras imágenes, pero que esas son para orientación alimentaria. Aquí tenemos 8 grupos y 14 subgrupos. En total me da 17 grupos, si los tomamos ya por separado, 17 grupos de alimentos, lo cual pues también se hace algo complicado a la hora de seguirlos, y vamos a ver por qué usamos nosotros la guía de alimentación que lo simplifica. Bueno, de estos alimentos, ¿qué es un alimento equivalente o por qué les equivalentes? ¿No? Podríamos decir, a ver, equivalentes de acuerdo así físicamente, a visualmente, la cantidad, pues podríamos tener ahí, decir que son equivalentes estos bollitos con carne, no sé si será salchicha, equivalentes Tocino. con las frutas y demás, ¿no? Entonces se ve así, pero no es así como hacemos los equivalentes, o sea, se han hecho los equivalentes. Tampoco es por kilocalorías. Vamos a ver que nos dan el mismo número de kilocalorías por grupo, pero no se organizaron de acuerdo a las kilocalorías. ¿Por qué? Porque si organizamos algo de acuerdo a kilocalorías, ahí estamos teniendo unas imágenes de lo que son 200 kilocalorías, y pues entra desde un muffin, un pedazo de mantequilla, tocino, papas fritas, etcétera. Entonces, y que realmente vamos a ver que estos nos proporcionan diferentes cantidades de los macronutrientes. Entonces, están organizados justamente en cuanto a los macronutrientes que contienen en mayor cantidad. ¿Qué son macronutrientes? Lo vimos la plática pasada, que eran las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono, y el agua, que es macronutrimento, pero el agua de los macros es lo único que no nos aporta energía. Entonces, básicamente están los macronutrientes energéticos, que son glúcidos, prótidos y lípidos. Y ahí tenemos que, por ejemplo, hasta abajo a la derecha, el aceite de olivo, pues nos da puro aceite, ¿no? Pura grasa. Y en verde, en la gráfica así de cubo, se ve cuánto nos aporta de grasa cada alimento. El pan blanco, pues 0.7%, la papa 0.1%, entonces es muy poquito, ¿no? Los frijoles, la lechuga, etcétera. Está la leche, que también es muy poquito, un 3%. Entonces, no pueden quedar en el mismo grupo del aceite todos esos, porque aportan mucha grasa. El único que queda en el mismo grupo del aceite es la almendra, ya que la mitad de lo que es la almendra nos da grasa, y entonces lo podemos poner en el mismo grupo y ajustar. Una cucharadita de aceite equivale a 10 almendras, por eso les llamamos equivalentes, porque entonces van a tener la misma cantidad de grasa una cucharadita de aceite que 10 almendras. Y esto nos va a permitir pues nosotros intercambiarlos, que esa es la idea de los alimentos equivalentes, que puedan ser intercambiables, o de hecho son intercambiables. Bien, entonces, ¿cuáles son los grupos? Vamos a ver los grupos como vienen en la guía de alimentación, que son estos del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Ya les iré mencionando los subgrupos, pero pues nada más mencionarlos porque tienen pequeñas diferencias. Aquí tenemos a todos los grupos, nada más para que los vean, y tenemos el grupo de la leche. Si se fijan en lo que coincide, espero que se logre ver en la imagen, son en proteínas. Las proteínas nos dice que todos tienen 8 menos la leche con azúcar, todos los subgrupos, 9 gramos, perdón, de proteínas, menos la leche con azúcar, que tiene 8. Y hidratos de carbono también todos tienen 12, menos obviamente a la que se le adicionó azúcar, porque tiene 30.
En alimentos de origen animal, también en lo que coinciden todos, es en la primera columna, que es en proteínas, todos tienen 7, y en lo que van a ir variando, pues es en la cantidad de grasa. Muy bajo aporte de grasa, aporta 1 gramo de grasa, estos son gramos, bajo aporte de grasa 3 gramos, moderado aporte de grasa 5 gramos y alto aporte de grasa 8 gramos. Las leguminosas son un solo grupo, 8 gramos de proteína por equivalente. Los cereales tenemos sin grasa o con grasa, pero ambos nos dan 2 gramos de proteína y 15 gramos de hidratos de carbono. Las verduras, 2 gramos de proteína y 4 gramos de hidratos de carbono. Las frutas solo nos aportan hidratos de carbono, pero vamos a ver que son hidratos de carbono muy saludables. Bueno, aquí está el 15, lo que usamos nosotros es uno de 10, uno modificado, porque usamos una modificada, a como era antes, y es 10 realmente, pero bueno, aquí en el más reciente es 15. Azúcares en el más reciente igual son 10 gramos de hidratos de carbono, pero nosotros usamos el que era anterior en las ediciones anteriores, que es de 5, eso porque nos queda más fácil para la población en la guía de alimentación. Y grasas, pues con proteína y sin proteína. Ahora sí vamos a verlos todos por separado porque pues hay que hablar un poquito más de lo que son cada grupo. Entonces, el grupo de la leche, tenemos, ya vimos, 4 subgrupos: descremada, semidescremada, entera y con azúcar. ¿Y qué hay en el grupo de la leche? ¿Se acuerdan que les mencioné que en el de Estados Unidos el grupo de los, le llaman lácteos, entraban el queso, la mantequilla, la margarina, los helados? No, nosotros aquí en México en el grupo de la leche solo tenemos leche y yogurt. Y ahí les pongo una vaquita para que quede claro que es leche de vaca. Vamos a tener una plática donde voy a hablar de las bebidas llamadas leches vegetales, y entonces les va a quedar más claro que esas no entran en el grupo de la leche. Entonces, en el grupo de la leche solo entra la leche de vaca y el yogurt, ya sea adicionada con azúcar o sin azúcar, baja en grasa, etcétera, como sea, pero leche de vaca y yogurt. Y bueno, aquí es lo que les decía, que en Estados Unidos ponen mantequilla, crema y helado en su grupo, y queso, leche y yogur. Y entonces luego eso crea, por ejemplo, problemas cuando se publican alguna investigación, porque nos dicen que en Estados Unidos se hizo una investigación con que un alto consumo del grupo de la leche, pues favorecía que la persona subiera de peso. Sí, pero porque su grupo de la leche contiene mantequilla, crema y helado. Entonces, obviamente que es un alto consumo de estos 3 alimentos, pues lleva a la persona a subir de peso. Pero en cambio, nosotros usamos solo leche y yogur, y entonces eso no son de alto contenido de grasa y no van a llevar a la gente a subir de peso. Por eso es importante conocer que son diferentes grupos de alimentos los que manejamos aquí y los que se manejan en Estados Unidos. Bien, entonces, ¿qué nos aporta el grupo de la leche? Pues nos va a aportar proteínas, vitaminas A y D y calcio. Esto es muy importante porque casi es nuestra única fuente de calcio el grupo de la leche. Hay vegetales que nos aportan también mucho calcio. Por ejemplo, el amaranto nos aporta así en 100 gramos, si vemos 100 gramos de leche y 100 gramos de amaranto, nos aporta más calcio el amaranto. El problema, aparte de poder comerse 100 gramos de amaranto, que pues son como 5 alegrías, entonces no es tan fácil, es que el 70% de ese calcio no se va a absorber. Entonces, por eso decimos que el grupo que principalmente nos va a aportar calcio, pues es la leche, y en el grupo de alimentos de origen animal, pues los quesos, ¿no? Entonces es nuestra principal fuente de calcio, y también nos va a aportar proteínas y vitaminas A y D. Aquí las señalo porque son muchas de las que veces se adicionan a los productos, aunque sean light, se les va a adicionar, pero en forma natural las tiene, pero también tiene vitaminas del complejo B. Lo que no tiene es ni vitamina C ni hierro la leche. Lo demás, de todos los nutrimentos inorgánicos, pues los va a tener, y vitaminas también. Entonces, el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, ¿cuál sería la recomendación por día que debe de comer una persona? Pues sería, estoy hablando de adultos, una mujer 3 equivalentes, o un hombre 3 equivalentes. ¿Qué es un equivalente? Una taza de yogur o una taza de leche. O sea que son 3 tazas de leche para mujer y 3 tazas de hombre. ¿Por qué? Porque cada taza de leche nos aporta casi 300 miligramos de calcio, y la recomendación de calcio de una persona
al día debe ser de 900 miligramos. O sea, lo que debe comer de calcio una persona al día son 900 miligramos. Si tiene algún problema de osteoporosis que necesite comer más, serían 120 miligramos. Entonces, por eso, con 3 vasos de leche, pues ya aseguramos todo el calcio que va a necesitar la persona. Y el deportista, ¿qué pasaría con el deportista? Pues esto se puede incrementar porque ya comenté que no nada más nos aporta calcio, nos aporta proteínas. Entonces los deportistas generalmente necesitan más proteínas y una forma fácil de agregar proteínas a la dieta, y digo fácil porque como se la bebe uno, es más fácil que comerse un bistec, que tarda un poquito más de tiempo. Entonces tomar leche, un poco más de leche, ahí les pongo de 3 a 5 equivalentes, o de hombres de 3 a 7 equivalentes. Esto nos ayuda a aumentar las proteínas, y además si buscamos, hay leche descremada, pues proteínas bajas en grasa o muy bajas en grasa. Entonces, ese es el grupo de la leche. Grupo de alimentos de origen animal, ya quedamos que tiene subgrupos, ¿no? Según su aporte de grasa, muy bajo, bajo, moderado y alto. Y entonces, por eso algunos de estos subgrupos van a ser más recomendados o menos recomendados, dependiendo de la grasa. Perdón. El grupo de alimentos de origen animal, que incluye, bueno, el huevo, las carnes y los quesos. Muchas veces me preguntan por qué los quesos no están en el grupo de la leche. Los quesos entran en este grupo porque es más común que los utilizamos para preparar guisados que para tomarlos como nos bebemos la leche. Entonces, por su uso, entran en el grupo de huevo, carnes y quesos. Y si vieron, por ejemplo, el plato del bien comer de Estados Unidos aparecía como grupo de las proteínas, pero aquí en México preferimos no llamarlo grupo de las proteínas, porque las proteínas es un nutrimento, no un alimento, y entonces eso va confundiendo luego a las personas y van mezclando proteínas o nutrimentos con alimentos. Entonces, mejor llamarlo alimentos de origen animal. ¿Qué nos aporta este grupo? Bueno, nos aporta proteínas, sí, principalmente, que es nuestra principal fuente de proteínas, y la leche, lípidos, que ahí ya vimos que varía según lo que nos aporte, y que en estos lípidos pues pueden venir algunas vitaminas como la vitamina E, etcétera, la vitamina D también, etcétera. Hierro casi es nuestra principal fuente de hierro, salvo el queso. El huevo y las carnes son nuestra principal fuente de hierro, de zinc y de vitaminas B. Por eso es que muchas veces las dietas que excluyen estos grupos este grupo de alimentos, de grupos de alimentos de origen animal, cuando lo excluyen, entonces la dieta tiende a ser deficiente en hierro, en zinc y vitaminas del complejo B. El hierro y el zinc también se encuentran en los vegetales. El problema es que pasa lo mismo con el calcio. El 70 al 80% del nutrimento, aunque lo tengan, no se absorbe. Entonces, por eso es más conveniente que sí comamos de este grupo de alimentos. ¿Y cuántos equivalentes se necesitan por día? Bueno, una mujer que no hace deporte o mujer adulta va a necesitar entre 3 y 4. ¿Qué serían 3 equivalentes? 3 es un bistec, porque un tercio de bistec de res, de cerdo, de pescado es un equivalente. Entonces 3 equivalentes es un bistec. O sea que una mujer que no hace deporte, con un bistec que se coma al día, ya comió todo lo que necesitaba de las proteínas y de lo que le aporta este grupo de hierro y demás. Y en el caso de los hombres, de 3 a 5, también hombres que no hacen deporte, porque no se necesita tantas proteínas en esos casos. En un deportista esto se incrementa, y se incrementa mucho. Casi siempre tendríamos que una mujer sería solo 5, el mínimo sería 5, o sea, ya aumenta, ya no es tan bajo como 3, que son 5, es un bistec, que son 3, un huevo y 30 gramos de queso panela. Esos serían 5 equivalentes. Entonces, o a llegar hasta 15 según el deporte, ¿no? O sea, si es de competencias como de halterofilia, por ejemplo, pues necesita mayor cantidad de proteínas y se puede elevar estas necesidades. Y un hombre, pues de 8 a 18 equivalentes, que ahí sí ya hablamos de varios bisteces, latas de atún, queso, huevo, etcétera, ¿no? Ya se incrementa muchísimo porque, pues, un deportista hombre
va a necesitar más proteínas. Esto va a variar mucho, pues obviamente dependiendo del tamaño, de la estatura, del peso, del deporte en el que compite, de la etapa de entrenamiento y demás. Por eso les pongo un rango, por eso el rango varía tanto desde 5 a 15 o de 8 a 18. Bien, el grupo de leguminosas. ¿Qué son las leguminosas? Las leguminosas son unas plantas que tienen ahí en las raíces, ahí les pongo este diagrama para que este dibujo para que se acuerden, tienen esos nódulos en las raíces, que son nódulos de bacterias que fijan nitrógeno. ¿Se acuerdan? La vez pasada hablaba que lo que diferencia las proteínas, sobre todo de los hidratos de carbono y de los lípidos, es que tienen nitrógeno. Las proteínas están hechas con nitrógeno. Entonces, estas bacterias fijadoras de nitrógeno en las raíces de las plantas hacen que la planta pueda tener más nitrógeno, por eso y por lo tanto crear proteínas. Por eso las leguminosas son las plantas con más proteínas. ¿Cuáles son las leguminosas? Bueno, frijoles, que incluye la soya, que se considera también un frijol, garbanzos, habas o lentejas. Todo eso son leguminosas. Si ven, todos vienen en vaina. Estos granos vienen en una vaina metidos y entonces esa es otra característica de las leguminosas. Vienen en vaina y todos son altas en proteínas. ¿Qué nos aporta? Entonces, ya lo mencioné, proteínas, hidratos de carbono también. Este grupo no se queda como el de la carne, que solo aporta proteínas, aporta proteínas e hidratos de carbono saludables, porque son sobre todo como almidón. Fibra, aunque esta fibra es buena, pero es de difícil digestión. Muchas veces la fibra de los frijoles cuesta trabajo digerirla, pero cuando se licúan, por ejemplo, para hacer una crema de frijoles, pues ya se hace más fácil de digerir esta fibra. O también si se dejan remojando toda la noche, se hace y se les tira esa agua, se hace una fibra más blandita, más digerible, más aceptable por el organismo sin que nos provoque tantas molestias como gases, ¿no? Que sobre todo que es lo que nos va a provocar. Vitaminas del complejo B también porque lo traen en la cáscara y hierro, aunque es hierro que se absorbe en menor cantidad, pero sí traen hierro, traen buena cantidad de hierro. Igual si la dejamos reposando en la noche y le tiramos esa agua, ahí se van fitatos que son sustancias que se van a unir al hierro y que no dejan que se absorba. Por eso dejarlos remojando y tirarles esa agua nos va a ayudar a que absorbamos mejor ese hierro. Entonces esas son las leguminosas. Ahora, las leguminosas, aunque son proteínas y si se acuerdan eran 8 gramos de proteína y el grupo por equivalente y el grupo de alimentos de origen animal eran 7 por equivalente. Claro, comemos más de un equivalente, ¿no? Al día. Pero tienen bastante proteína, pero el problema es que esa proteína es deficiente en 2 aminoácidos, en metionina y en cistina. Las proteínas están hechas de aminoácidos, son polímeros de aminoácidos o largas cadenas de aminoácidos pegados. Así imagínense una fila de personas, ahorita en la fila para la vacunación, una fila muy larga y cada uno es un aminoácido y entonces van unidos y eso va formando la proteína. Pero estos aminoácidos esenciales que le faltan a la proteína, de las leguminosas, los tenemos que compensar. Por eso se dice mucho que se combinen con cereales, ya que los cereales son deficientes ahorita vamos a ver cuáles son los cereales, son deficientes en lisina y en triptófano, pero sí tienen metionina y cistina. Entonces, cuando los combinamos, como uno es deficiente en uno, pero tiene del otro, se mejora la proteína. Perdón. Entonces, las leguminosas hay que combinarlas con cereales, ¿no? Ahí les pongo el ejemplo, espero que hayan desayunado, si no ya se les estará antojando, que es unos molletes que van a tener el cereal en el pan y la leguminosa en los frijoles, ¿no? Bueno, además de la carne, o unos tacos de frijoles que pues nos van a aportar la combinación de cereales y leguminosas. Entonces, ¿cuál es la recomendación por día? Sea deportista o no, pues sería de mujer, pues 1 o más, y de hombre 1 o más. Hay en las dietas donde se come una gran cantidad de vegetales o que se excluyen más bien los alimentos de origen animal, pues deben de tener mínimo como 3 de estos o hasta 5, muchísimos más, ¿no?
equivalentes, porque luego también he entrevistado personas, deportistas que pretenden dejar de comer alimentos de origen animal y no comen de este grupo. ¿Por qué? Pues porque les causa gases, pero realmente este grupo en esas personas tiene que llegar como a 5 equivalentes de leguminosas. Pero les decía, como si vemos lo que nos aporta es proteínas, hidratos de carbono, las proteínas nos las da la leche y los alimentos de origen animal, y los hidratos de carbono nos los van a dar los cereales, frutas y verduras. Entonces, por eso podría ser a veces ocasional el consumo de estas, que es como muchas veces se los dejo yo a los deportistas, porque en la ciudad no es tan común que haya alguien con el tiempo suficiente para poner una olla de frijoles y cuidarla. Entonces, ahorita ya con los frijoles en lata o en bolsita, pues está aumentando el consumo de leguminosas, pero antes de eso, el consumo de leguminosas, cuando entrevistaba yo deportistas aquí en la ciudad, pues era realmente muy, muy bajo, era menos de una vez al día. Sí. Tenemos ahora el grupo de cereales y tubérculos. ¿Qué cereales? Cuando hablo de cereales, siempre piensan en eso, que son los cereales, y no. Los cereales son, ahorita vamos a ver, que son trigo, arroz, maíz, etcétera, y los tubérculos, ahí están. Vamos a ver, ¿qué son los cereales? Pues los cereales son plantas que dan sus frutos así como que en espiga, ¿no? Sus granos en espiga. La mazorca es una espiga modificada, pero ahí vemos trigo, cebada, avena, centeno, todos nos dan sus frutos en espiga. Y entonces los tubérculos pues son tallos subterráneos modificados, que sería la papa, el camote y la yuca, y están en el mismo grupo porque nos aportan la misma cantidad de hidratos de carbono. Tienen 2 subgrupos, que cereales con grasa y sin grasa, que ya les mencionaba que una concha pues nos da 2 de grasa, además de ser 2 de cereales, que solo en el grupo de cereales una concha sería equivalente a 2 tortillas, más 2 equivalentes del grupo de la grasa. Por eso el pan de dulce, pues, se debe de restringir un poco más, tristemente, No. que otros alimentos. Cereales y tubérculos, entonces, ¿qué nos van a aportar? Hidratos de carbono saludables, porque es almidón, y si vienen con fibra, que sean integrales, si buscamos más los integrales, como la avena, el amaranto, o el pan integral, pues va a ser más saludable todavía, porque va a aportar fibra. Vitaminas B y E, siempre y cuando sean integrales, porque viene en la cascarilla. Entonces, si son integrales, nos aportan estas vitaminas; si no son integrales, pues no nos aportan estas vitaminas, y por eso hay que tener cuidado con ellos. ¿Cuánto se va a requerir? De estos requerimos mucho más. Si ven, este es un sedentario, una mujer entre 8 y 10 y un hombre de 9 a 11. ¿Por qué? ¿Se acuerdan en el plato de bien comer? En todos los platos que vimos, o en todas las pirámides y en todo el grupo de cereales, es el que más grande está siempre, porque es el que nos debe de aportar energía. Lo que nos va a aportar es la energía, que ya vimos que es la energía para los músculos la vez pasada, nos aporta hidratos de carbono, y entonces por eso es el grupo más grande. Todas las culturas alrededor del mundo se hicieron alrededor de un cereal, del maíz, del arroz o del trigo. Entonces así fueron creciendo las culturas, y pues es mayor cantidad. Y en un deportista se incrementa todavía más. Una mujer puede ser fácilmente más de 12 equivalentes, Oh. y un hombre más de 14 equivalentes, que es muy, muy importante que se incremente esto. Y cuando vienen aquí los deportistas, a veces ven y ven 14 y se asustan así. Cuando, pues sin problema, yo tengo deportistas que se comen 23 equivalentes de cereales, sobre todo cuando quieren generar masa muscular o cuando entrenan 4 horas diarias, pues esto fácilmente puede estar arriba de 20, ¿no? Entonces 14 y 12 no son muchos para un deportista. El grupo de las verduras, aunque se llama verduras, no todos son verdes. Las tenemos de diferentes colores. Ahí vemos qué es lo que casi les digo, cómo identificarlo. Pues vayan al mercado y vean dónde está en el puesto de las verduras, y ahí vamos a ver qué son las verduras, ¿no? De hecho, hasta los hongos que están en el grupo de las verduras son de otro reino. Para quienes estudian biología, pues les queda claro que son hasta de otro reino, porque tienen su propio reino los hongos. Entonces, las verduras, ¿qué nos aportan? Vitaminas, minerales, fibra e hidratos de carbono. Es muy importante porque la mejor fibra que podemos tener es la fibra de las verduras.
es una fibra muy suave, muy amable con nuestros intestinos, no nos va a estar creando tantos gases y nos va a ayudar a tener una buena macrobiota intestinal. Entonces es muy, muy importante este grupo. También las vitaminas que nos aportan son importantes y los minerales, ahí ya vemos que algunos no se absorben igual que otros, pero pues es verdad que sí los contienen, entonces también nos aportan eso. ¿Cuánto es el equivalente mínimo que debe consumir una persona, sea deportista o no? Mínimo 2 equivalentes. Estos los equivalentes son tazas, o sea que son mínimo 2 tazas de verduras, sea uno deportista o no, es el mínimo, 2 tazas de verduras al día. Puede ser de una sola de verdura, de varias verduras en ensalada, o incluso podría ser en un jugo hecho con verduras. Nada más que recomendamos, en los jugos luego se pierde un poco la fibra, porque se quite el bagazo. Entonces, mejor comernos las verduras así en ensalada, ¿no? O ahí adornando o acompañando nuestros alimentos de origen animal. El grupo de las frutas. Tiene hidratos de carbono complejos que son oligosacáridos. Ahí se los pongo para que recuerden, porque es muy común que el grupo de las frutas digan que son azúcar y no son azúcar. Ahí se los pongo en grandote, no son azúcar. Las frutas, ahora, ¿qué son las frutas? Las frutas no es lo mismo que fruto, porque luego la gente se confunde y entonces siempre me andan preguntando, ¿y por qué el aguacate si es un fruto no está con las frutas? No, en el grupo de las frutas no es que no están organizadas porque sean frutos. Muchas son frutos, pero otras no, como la caña, por ejemplo, pues no es un fruto y entra en el grupo de las frutas. La jícama no es un fruto y entra en el grupo de las frutas. Fruto es el producto de la fecundación de una flor. Entonces, muchos sí son producto de la fecundación de una flor, pero no necesariamente todas las frutas son frutos, ¿no? Son diferentes, no importa si sean frutos o no, entran en el grupo de las frutas que casi siempre todas tienen un gusto dulce o tiende más al dulce que al salado, ¿no? Entonces, son hidratos de carbono saludables, ya les dije, no hay que llamarlo azúcar ni pensar que son azúcar, son saludables y es muy importante su consumo, que les había puesto este enunciado la vez pasada, como parte de una dieta saludable baja en grasas, azúcares y sodio, la OMS recomienda consumir más de 400 gramos de frutas y verduras al día para mejorar la salud en general y reducir el riesgo de determinadas enfermedades no transmisibles. O sea, esto es muy, muy importante que nos quede claro que el consumo de frutas y verduras, ¿se acuerdan el plato del bien comer? Era una tercera parte debe ser al día de frutas y verduras. Y también es lo que nos aportan muchos son los antioxidantes. Todos los colores que tienen las frutas, cada color es un antioxidante diferente. Entonces, siempre que podamos darle variedad a las frutas, a los colores de las frutas, pues vamos a estar adquiriendo diferentes antioxidantes y va a ser todavía más saludable nuestra dieta. Bien, entonces los azúcares que ahorita los vamos a ver, esos sí son simples y vamos a ver qué es lo que entra ahí, pero los almidones que entran sobre todo en cereales, en leguminosas y los oligosacáridos que van unidos arriba de 2 que entrarían ahí algunos azúcares, pero aquí hablamos de los que van unidos entre 10 a 20 uniones de monómeros, o sea, de glucosa y fructosa unidos, pues estos llegan a ser también, digamos, intermedios y son también muy saludables, ¿no? Nada más para que nos quede claro. Ok, entonces nos aportan vitamina C, antioxidantes, que ya les había mencionado, hidratos de carbono saludables y fibra, también es mucha fibra. Ah, y vitamina C, son el único grupo que nos aporta vitamina C, porque las verduras aportan, pero como se cuecen, se les quita toda la vitamina C, entonces, que es la más susceptible a perderse con el calor. Entonces, por eso es importante comer frutas también, porque es nuestra única fuente de vitamina C que es necesaria para formar cualquier tejido, como músculo, hueso, tendones, tejido cicatrizal, etcétera. Para el crecimiento es muy importante la vitamina C. Entonces, ¿cuánto hay que comer? La mujer mínimo serían 5 y el hombre 6 equivalentes, que 6 equivalentes en el caso del hombre sería un plátano, una manzana y un mango al día, por ejemplo, y en el caso de la mujer sería una manzana, un plátano y 3/4 de taza de papaya picada, y eso ya serían los 5 equivalentes. Entonces hay que comer pues bastante de este grupo.
El grupo de los azúcares. Estos sí les pongo ahí en rojo y grandote, azúcares simples. Estos, si ven, todo lo que viene son monómeros, que es glucosa y fructosa, pero solitos, no unidos. Y dímeros, que es glucosa y fructosa unidos, como la sacarosa, que es el azúcar, así el azúcar blanco que conocemos, el azúcar, sea del color que sea moreno, etcétera. Todos estos son dímeros, pero estos son azúcares simples y no fuimos hechos para consumir esto. Los dividimos en grasa y con grasa, que además, pues el grupo de la grasa ya se hace un poquito más peligroso, ¿no? Porque es azúcar y grasa, entonces es menos recomendable todavía, muchas veces. Entonces, ¿qué aportan los azúcares? Ahí no les pongo, aportan esto, aportan aquello, aportan lo otro, porque no aportan nada, solo son azúcar. Por eso es que este grupo no lo necesitamos para vivir. Si ven, todo es artificial, azúcar, sea del color que sea, blanca, morena, mascabado o el piloncillo, todo es artificial, o los refrescos, no se diga, los jugos, todo esto es artificial, salvo la miel, y no fuimos hechos para comerlo, o sea, podríamos no comer nada de este grupo y estar perfectamente sanos, nada durante toda nuestra vida. Entonces, cuando nos dicen, es que no hay que comer azúcar, hablamos de esto: azúcar, miel, mermelada, cajeta, chocolate en polvo, dulces, refrescos, etcétera. Y el equivalente, la recomendación máxima, ya les había dicho, de la OMS, es de 0 a 8 equivalentes, o sea, si comemos 0, pues está bien, y no más de 8 equivalentes. Y en el caso de los hombres, de 0 a 9, es la recomendación para hombres y para mujeres. Y ya esto también la vimos la vez pasada, que en los refrescos un vaso nos aporta 8, un vaso de jugo de fruta endulzado 8, y entonces ahí se nos acabaron todos nuestros equivalentes de azúcar, ¿no? Entonces, y ahí por eso les decía, los equivalentes, cuando los vemos, nos sirven para darnos un gusto a la mejor, pero no nos alcanza para muchos gustos por día. En el caso del azúcar diríamos, pues un vaso de refresco, pero entonces ese día ya no endulcé nada, ni le puse chocolate, ni mermelada, ni miel a todo lo demás que comí. Y otro día puedo no tomar a lo mejor refresco o jugo de fruta endulzado, y ya tengo los 8 equivalentes de azúcar, que son 8 cucharaditas, para endulzar un pan, para ponerle cajeta al hot cake, etcétera, ¿no? Entonces se pueden, así, para eso sirven los equivalentes, para que sean intercambiables y la persona que los tiene vaya decidiendo qué es lo que va a comer y pueda darse algún gusto que les decía, pero no alcanza para muchos gustos al día. El grupo de las grasas, tenemos que son grasas y aceites. Los aceites son líquidos, las grasas son sólidas a temperatura ambiente. Tenemos 2 subgrupos, con proteína y sin proteína. Con proteína son nueces, pistaches, cacahuates, almendras, que además, como son vegetales, todo lo que son grasas vegetales son grasas con omega 3 y omega 6, que son los saludables. Entonces nos van a aportar los que son vegetales, el aguacate, las oleaginosas, ácidos grasos insaturados, que son los omega 3 y omega 6, que son saludables, y las grasas de origen animal, porque ahí entra la crema, los helados, el paté, etcétera, nos aportan colesterol. Si son aceites vegetales, pero que se guisaron mucho, pues ácidos grasos trans, que son más dañinos para la salud, y ácidos grasos saturados, que son las de origen animal, en el aceite de coco y de palma. También las grasas, junto con las grasas, pueden venir vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K. Obviamente las grasas aportan energía, 9 kilocalorías por gramo, antioxidantes, pero sobre todo omega 3 y omega 6. ¿Cuánto hay que comer de esto? Mínimo 3, en hombre o mujer, sea deportista o no. Y si no es deportista, pues máximo 5 o 6. Si se es deportista, mínimo 3 en ambos casos, porque necesitamos comer los omega 3 y omega 6 que nos aportan, entonces no puede ser 0 este grupo, pero podemos tener, no podemos pasarnos muchísimo de este grupo, porque pues también favorece la acumulación de grasa. Entonces todo esto lo resumimos en esta, que es la guía de alimentación de este Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, donde ahí vienen los grupos: leche entera, leche descremada, cereales, frutas, y ahí nos dice que es un equivalente, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, del grupo de cereales, avena, de este grupo sería 15, por ejemplo,
y entonces puede escoger, si dijera lo escojo solo en tortillas, serían 15 tortillas, pero ya no le quedaría para pan, para avena, para otras cosas al deportista, y lo puede ir eligiendo de todo de todo lo que viene. La idea es de que pueda tener más opciones. Bien, pues corriendo, acabamos esta presentación. Vamos a ver las preguntas. Excelente, excelente, licenciada. Mire, junto con el FNS, estoy buscando aquí la página para poderla compartirlo aquí en los comentarios y tengan acceso todas y todas quienes nos están viendo. En un momento les comento para que ahí lo busquen y lo puedan descargar. En cuanto al tema, tenemos algunas preguntas muy puntuales. Por ejemplo, una nos pregunta, bueno, Sari LB nos pregunta si hay frutas más saludables que otras. Sí, esa es una creencia que hay, pero no. O sea, más bien diríamos, hay frutas prohibidas que a veces les dicen no comas mango, no comas uvas, no comas piña, ¿no? No, esos son falsos, son creencias falsas que se cree que algunas frutas tienen más azúcares que otras frutas. No, no, más azúcares simples no. Realmente es mejor tomarlas en conjunto. Lo que sí va a cambiar es la cantidad de lo que se puede comer. Medio mango equivale a comerse 150 gramos 75 gramos, perdón, de uvas, o a comerse medio plátano, pero en sí nos van a aportar todos la misma cantidad de hidratos de carbono en las proporciones que vienen. Y entonces no hay frutas prohibidas, todas pueden ser consumidas. Y lo que sí, pues no hay que abusar, donde es un problema es en los jugos. En los jugos se abusa mucho porque de los jugos, digo, ahorita cuando hace calor, en estos días que ha hecho calor, pues un litro de jugo uno fácilmente se lo bebe sin problema, de Claro. jugo de naranja, y aunque sea de naranja natural, un litro de jugo son 10 equivalentes del grupo de las frutas. Y ya vimos que si uno no es deportista, pues no puede llegar a comerse 10 equivalentes, por muy sana que sea la fruta, tampoco puede llegar a comer tal cantidad. Entonces sí hay que ver las cantidades, pero todas son saludables. Ok, excelente. Entonces, básicamente, se pueden consumir todas, pero hay que checar las cantidades como en la mayoría de alimentos, ¿no? De También. la mayoría, sí. Ok, Klaus Seven también nos pregunta, en caso de que sea intolerante a la leche, ¿cómo puedo sustituir? ¿Qué equivalente puedo ocupar? Ajá, sí, lo que puede tomar es leche deslactosada, eso es lo que puede hacer, porque si tiene problemas con la leche, con la lactosa, casi siempre es con la lactosa de la leche, que es el hidrato de carbono que trae la leche, que es una molécula de glucosa y una molécula de galactosa unidas, eso forma la lactosa, y entonces la persona que es intolerante a la lactosa es que no tiene la enzima, que es la lactasa, para separar este dímero, y le causa problemas intestinales. Entonces puede tomar leche deslactosada, donde ya se separó la lactosa en galactosa y glucosa. Ya que me dice, no, pero es que tengo problemas con las proteínas de la leche. Ok, podría tomar entonces, vamos a ver una plática de puras leches, pero bueno, para contestarle, sería pues la de soya, que es la que iguala en proteínas a la leche. Sería la leche de soya, que iguala en proteínas a la leche, pero hay gente que es justamente alérgico a la soya también. Pero ahí de la soya lo vamos a ver en la otra plática. No, la soya en forma natural no trae calcio. Entonces ahí tendría que ver la etiqueta de lo que está comprando y poder tomar una opción. Ahora, otra opción que es muy fácil también, pues es cambiarla por quesos, ¿no? Pero eso ya lo hace uno en forma personalizada con el deportista. Como les dije, estos equivalentes es para hacerlo en forma personalizada con el deportista y para ver que estemos cubriendo sus equivalentes, sus necesidades de calcio y demás. Entonces, esas serían pues dos opciones, ver si se puede completar con el queso, que muchas veces, si es a la lactosa, pues con leche deslactosada ya la hizo y no va a tener mayor problema, irlo introduciendo, a lo mejor no van a ser los 3 vasos, vamos a poner un poco de menos vasos, pero esa sería una muy buena opción. Excelente, excelente, licenciada. Una más y nos vamos, porque nos come el tiempo. Marco Romero nos pregunta si hay la posibilidad de eliminar las molestias de gases por las leguminosas. De alguna manera. Pues de alguna manera lo que les decía, reblandecer más la fibra, que por eso es dejarlas remojando toda la noche y tirarles esa agua y ya después cocinarlas, porque eso ayuda a que esté más reblandecida la fibra. Otra cosa es licuándolas.
porque ya tenemos esa fibra fraccionada y ya no va a llegar entera al intestino y va a causar menos problemas. Entonces, licuándolas, o sea, en la licuadora, ya fraccionándola en pequeñas porciones, y eso le ayuda a que le cree menos problemas gastrointestinales. Excelente. Bueno, pues las respuestas ya las tienen ahí. Agradezco, licenciada, el compartirnos todos esos conocimientos, que es bastante, bastante importante. A nombre de la Dirección General del Deporte Universitario, doy el más cordial agradecimiento. Yo fui Ernesto Solís, aquí el encargado del área audiovisual, acompañado de la licenciada en nutrición con más de 30 años de experiencia, Rebeca Camacho. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana. Aquí nos vemos. Adiós.